Saludos, colegas. De las sentencias podemos aprender los aciertos y errores que otros han cometido en diferentes juicios. Entremos entonces a la defensa fiscal a fondo. Soy Gonzalo Fósil Pérez y hoy vamos a revisar una sentencia emitida por el Tribunal de Ciudad Obregón, Sonora, en el que se resuelven dos tópicos muy interesantes. El primero relativo a gastos estrictamente indispensables, resuelto en contra del contribuyente, y el segundo relativo a IVA acreditable por factoraje financiero, resuelto en contra del SAT. Como les anticipé, esta sentencia fue emitida por la Sala Regional del Noroeste 2. Es una segunda sentencia emitida sobre el mismo asunto. En la primera sentencia resolvieron de fondo varios aspectos y para efectos el tema de los gastos estrictamente indispensables. La Administración Desconcentrada de Auditoría Fiscal de Sonora 1 negó la devolución de IVA de aproximadamente 29 millones de pesos. Como ustedes podrán ver, esta sentencia que se resolvió finalmente a principios de 2019, pues de 30 millones fácil, ya valía la devolución 50 millones de pesos. Vamos a revisar entonces el tema de los gastos estrictamente indispensables. El gasto en concreto está definido en la sentencia de la siguiente forma: apoyo para efectuar las solicitudes de devolución de saldo a favor que le permiten allegarse de mayores recursos para cumplir con los fines sociales. En la demanda se argumentó, lo que permite afirmar que el pago efectuado por concepto de contraprestación resultó ser una deducción procedente y por ende un gasto estrictamente indispensable, y concluyen que tiene una estrecha vinculación con los fines para los cuales fue creado el contribuyente que solicitó la devolución del IVA. Como ustedes pueden ver, por principio de cuenta, un gasto relacionado con ayudarle a los contribuyentes a recuperar sus saldos a favor, máxime cuando estamos viendo cómo es que el SAT se niega a diestra y a siniestra a devolver el impuesto. Máximo, o sea, más evidencia no puede haber. Pero los magistrados de Ciudad Obregón, Sonora, no piensan lo mismo que yo ni el contribuyente que demandó, pues dicen que es infundado el agravio presentado. Y para ello se refieren a la primera sentencia. La primera sentencia, que fue de marzo de 2016, en donde en esa primera sentencia le dieron la razón al contribuyente porque la resolución no se encontraba debidamente fundada y motivada. Porque la autoridad dijo que el gasto no es estrictamente indispensable y afirmó que no era indispensable simple y sencillamente porque lo digo yo, SAT. Entonces el tribunal le dijo, es un requisito necesario que dicho acto de autoridad señale con precisión circunstancias especiales, razones particulares o causas inmediatas que se hayan tenido en consideración para decir que el gasto no es indispensable. De lo contrario, se impediría al particular afectado conocer el verdadero motivo del rechazo de la deducción, lo cual se traduce en una actuación ilegal que evidentemente deja al contribuyente en estado de indefensión al impedirle combatir hechos imprecisos. Ese fue el considerando en la primera sentencia. Por lo tanto, esto dio lugar a que respecto a ese agravio fuera una nulidad para efecto de que la autoridad motivara debidamente por qué consideró que el gasto no era indispensable. En el primer juicio, el contribuyente aportó el contrato, que esencialmente se refería precisamente a tramitar la devolución del IVA de diversos ejercicios fiscales, entre otros trámites. Y en el primer juicio se resolvió que la autoridad no valoró debidamente las pruebas ni la información como el contrato de servicios y que se limitó a afirmar que no eran gastos estrictamente indispensables. Entonces, como ustedes ven, en la primera sentencia fue para efectos, ese es el tipo de resoluciones que debemos evitar. Debemos tratar siempre que nos resuelvan de fondo. Tenemos o no tenemos razón, salvo que en el caso de un crédito fiscal, por lo que busquemos sea anular el crédito y demandemos la nulidad lisillana por violaciones constitucionales cometidas durante el procedimiento. Aquí les dejo yo dos temas de reflexión. El primero, ¿qué hubieras argumentado para evitar que dicho agravio se resolviera para efectos en la primera sentencia? Y el segundo es, de lo que se ve en la sentencia, ¿creen ustedes que habría materia para recurrir al amparo respecto al gasto indispensable? Estos dos temas son bien importantes que los reflexionemos, nos alleguemos de jurisprudencia, ver qué es lo que refieren las disposiciones fiscales para que vayamos fortaleciendo nuestra capacidad defensiva.
Pues el SAT, en acatamiento a la sentencia, emite una segunda resolución. Y respecto a este punto de los gastos relativos a la ayudantía para recuperar el IVA, el SAT dice que no era un gasto indispensable por las funciones que realiza la contribuyente. La contribuyente es una empresa que se encarga de prestar servicios de agua potable a una ciudad, porque no tiene nada que ver con las funciones o actividades que realiza la contribuyente, se encuentra ajustado a derecho. Para mi gusto, no se encuentra ajustado a derecho, el tribunal se equivocó, pero bueno, cada quien tiene sus opiniones. Para sustentar su resolución, el tribunal dice, para que un gasto sea indispensable hay que cumplir ciertos requisitos. 1. Que el gasto esté relacionado directamente con la actividad de la empresa. 2. Que sea necesario para alcanzar los fines de su actividad o el desarrollo de esta. Y tercero, que de no producirse se podrían afectar sus actividades o entorpecer su normal funcionamiento o desarrollo. Estos requisitos el tribunal los saca de una jurisprudencia de colegiado de circuito en el que luego se apoya. Sustenta el tribunal su resolución, de lo que se infiere que no le asiste la razón a la demandante por cuanto que el gasto que realizó no es estrictamente indispensable, dado que sin la realización de dicha asesoría para la obtención de los saldos a favor, de ninguna manera dejaría de alcanzar los fines para los cuales fue creada la contribuyente actora, puesto que la actividad no se encuentra estrechamente relacionada con la consecución del objeto social del accionante del juicio, razón por la cual es infundado el agravio en estudio. Pues un razonamiento me parece con una visión muy corta, muy pequeña. Por ejemplo, con esa visión estrecha, pues los gastos de limpieza tampoco serían deducibles, los gastos de mantenimiento y conservación tampoco serían calificados de indispensables, y así podríamos enunciar prácticamente todos los gastos que no sean gastos de venta. Entonces, para reflexionar, aquí les dejo otros 3 puntos para reflexionar. ¿Cómo hubieran ustedes formulado ese agravio para ganar el asunto? Si consideran que el agravio tal y como está en la sentencia es suficiente, bueno, pues digan, no, eso debió haber sido suficiente. No hay nada que mejorarle a ese agravio. La cuarta reflexión de este tema. ¿Consideran que lo resuelto por la sala es correcto? Yo dije que no, pero bueno, cada quien tiene su opinión. Quinto, en su opinión, ¿qué elementos deben tomarse en cuenta para considerar que un gasto es o no estrictamente indispensable? Y este es un tema muy importante porque existen varias tesis de la Suprema Corte, inclusive de colegiados de circuito, que pudiéramos recoger para hacer un resumen de todos los elementos que se deben considerar para considerar que un gasto es indispensable, y tengamos ya nosotros nuestro armamento de defensa listo, que nos va a permitir dedicarnos a tejer finamente el agravio con ya todas las tesis y todos los elementos que sabemos que van a apoyar la defensa de que un gasto es indispensable. Pasemos ahora al segundo tema, el factoraje financiero. El SAT dijo que ese IVA no estaba pagado porque la operación se realizó a través del factoraje financiero. El contribuyente aportó los elementos de prueba para decir que ya estaba pagado ese IVA. El tribunal le dio la razón al contribuyente, pero vamos a ver algunos aspectos importantes que yo resalto de esta sentencia. Ustedes podrán revisar la sentencia integralmente, ya que en la información adicional que viene en los videos de YouTube, que viene allá abajito, ahí les estoy dejando el link directo a la sentencia para que la bajen, la revisen. Probablemente haya cosas que a ustedes les llamen la atención. Yo aquí estoy señalando lo más importante en opinión mía. Entremos pues en materia para ver básicamente algunos aspectos de la litis. Por principio de cuenta, el fisco dice que valoró un contrato que no tenía firma de una de las partes. Y esto lo estoy resaltando porque debemos ser cuidadosos cuando le debemos alzar información o a la empresa, decirle, oiga, si van a entregar algo que esté completo. Por su parte, el contribuyente durante el proceso administrativo entregó 2 contratos relacionados con el factoraje, protocolizados ante notario y con las firmas completas. Entonces, como ustedes pueden ver, el fisco se agarró de ese contrato que encontró por ahí para pretextar la negativa, pero la defensa aportó 2 contratos protocolizados y bueno, yo creo que 2 son mejores que una, y protocolizados con las firmas completas todavía mucho mejor. El tribunal, a la hora de analizar esta situación, encuentra que el SAT no controvirtió ninguno de los 2 contratos que fue aportado por el contribuyente,
que inclusive no se pronunció respecto al contrato del año 2013, y en relación al contrato que el SAT dijo que le faltaba la firma de una de las partes, no lo aportó tampoco a juicio. Entonces tuvo una deficiencia en la aportación de pruebas y por lo tanto ahí le sirvió de base al magistrado para decir que se tenían por ciertos los hechos que la actora imputa de manera precisa respecto a los contratos 2012 y 2013. Y esto es bien importante porque cuando nosotros en una demanda imputamos hechos de manera precisa y el SAT no los controvierte, si no hay otras cosas que nos desdigan o que demuestren lo contrario, vamos a tener este tipo de que se tengan por cierto los hechos que estamos imputando. Es bien importante que esto siempre lo tengamos presente. Tanto en la primera sentencia como en la segunda, los argumentos del fisco realmente son basura jurídica. Pareciera no entender lo que es un factoraje financiero, y yo creo que sí lo entiende. Sin embargo, aquí ese tipo de funcionarios de la jurídica no deberían estar allí porque están actuando dolosa y malamente. Ni siquiera en auditoría, porque a sabiendas de que el contribuyente tiene derecho a recuperar su saldo a favor, están haciendo todo lo posible malamente, como lo estamos viendo aquí, para negarle los derechos al contribuyente. Ojalá y ese tipo de funcionarios cambien su conducta o salgan de la administración. Actuar con perversidad no es para formar parte del gobierno de México. Dijo el fisco, lo que está transmitiendo mediante dicho factoraje lo es la deuda que se tiene respecto a dichos proveedores. Bueno, el factoraje no es precisamente un contrato de transmisión de deudas, es un contrato donde se transmite un derecho de cobro que a la vez es una deuda. No nada más es la deuda, no hay deuda sin derecho de cobro, son derechos de crédito y obviamente si hay un derecho de cobro, alguien tiene la obligación de pagar. Bajo dicho contexto, dice el SAT, es posible advertir que se trata de una transmisión de deudas. Insiste el SAT en tergiversar la naturaleza de las cosas. Es bastante común que el SAT tergiverse la naturaleza de contratos, la naturaleza de las cláusulas contenidas en los convenios entre las partes. Y verdaderamente eso es antisocial, es una conducta ilegal de parte de algunos funcionarios del SAT, que no se vale que empiecen a inventar y a tergiversar las cosas para negarle un derecho a la devolución de su impuesto de los contribuyentes. Continúa el SAT. Es una transmisión de deudas en la que las partes convienen mediante la figura de factoraje financiero transmitir sus obligaciones, no así su cumplimiento, por lo que en tal supuesto no se cumple con lo establecido en el artículo 5, fracción 3 de la ley del IVA, al no encontrarse efectivamente pagado el impuesto al valor agregado. Continúa. Si lo único que se transmite son deudas, mediante el citado factor financiero resulta evidente que éstas no se extinguen y para efectos de acreditamiento no pueden entenderse pagadas las obligaciones del contribuyente de conformidad con el artículo 1b de la ley del impuesto al valor agregado, el cual establece. Ante tal contexto, de igual forma resulta improcedente el saldo a favor derivado de las operaciones de factoraje financiero. Híjole, de veras que se pasa. En cuyo caso de las documentales aportadas por el solicitante de devolución, se advierte que nunca se transfiere un derecho de crédito, pues lo que en realidad se transmite es una deuda que tiene a cargo de los proveedores y en consecuencia no puede estimarse que los pagos que éste realizó sea a cuenta del pago supuestamente adeudado a diversos proveedores, cuestión que se hace más evidente que no se tiene la certeza de que el pago se hubiese realizado, resultando por lo tanto improcedente el acreditamiento del IVA. Aquí seguimos viendo cómo se tergiversa la naturaleza. Efectivamente, el factoraje financiero, por principio de cuenta, el factoraje no lo hace el que debe. El que debe, por lo regular, hace un convenio con la empresa de factoraje, donde va a aceptar que sus proveedores transfieran el derecho de cobro a la empresa de factoraje para que la factoraje les pague lo más que se pueda de esos contrarrecibos vinculados a facturas. No es que la empresa deudora de los servicios a los proveedores haga factoraje, no. La que hace factoraje son los prestadores de servicios que tienen el derecho de cobro con la empresa de factoraje, le transmiten el derecho de cobro, por lo tanto ahora la empresa de factoraje al momento de pagarles es la dueña, obtiene el endoso en procuración de esos documentos y ahora le dice al contribuyente, oye, págame, porque yo ya le pagué a tus proveedores, ahora tú me debes a mí, ya no les pagues a ellos sino me mandas a mí el cheque.
Como ustedes pueden ver, hay una tergiversación total de parte de esa gente del SAT, y no es la primera vez que lo veo, pero es bien importante que entendamos la figura de factoraje financiero, y aquí les voy a dejar unos temas para estudio. Primero, ¿conoce los pormenores del factoraje financiero? Si no es así, o crees que más o menos, mi sugerencia es que acudas a la ley de títulos y operaciones de crédito, donde viene con todo detalle ese tipo de operaciones que tiene una naturaleza mercantil, que tiene cierta regulación en el Código Fiscal también, entonces por allí, y que el IVA tiene un articulado preciso para el factoraje financiero también. La segunda, ¿qué regulación existe tanto para el IVA trasladado como el IVA acreditable respecto a las operaciones vinculadas con factoraje financiero en la ley del IVA? Conviene conocerlo. Hay más elementos ahí que los que se comentan en la sentencia, por lo tanto eso va a fortalecer una defensa que tengamos que hacer en esta materia. Tercero, ¿qué dice el Código Civil en materia de cesión de deudas, cesión de créditos o cesión de derechos? ¿Qué dice el Código? Esto es bien importante que lo tengamos presente. Y un cuarto tema para estudio. ¿Qué otras operaciones se parecen mucho al factoraje financiero que dan derecho a ese acreditamiento del IVA? Espero que se metan esos temas para que fortalezcan sus capacidades de defensa de fondo. Tumbar una resolución por vicio formal, cualquiera que tenga unos añitos de experiencia lo hace. Y con un poco de suerte algunos principiantes también lo hacen. Pero pelear asuntos de fondo, hay que saber no solamente código ni ley de renta o ley del IVA, sino derecho mercantil, derecho laboral, código civil, etc. El contribuyente en esta segunda defensa argumenta de manera toral lo siguiente: la autoridad se está saliendo de lo que ya se sentenció en marzo de 2016. Si en marzo de 2016 hubo una sentencia de fondo respecto al factoraje financiero, y eso es bien importante, ya el SAT no puede venir a seguir peleando que no está pagada, porque el tribunal en la primera sentencia fue clarito: sí está pagado a través del factoraje financiero. Entonces esa fue su primer defensa toral, que para mí hubiera sido suficiente. Pero bueno, le siguieron argumentando reiteradamente lo que se había expuesto en la primera demanda. Dice: la sala emitió el criterio en la cual se reconoce que el IVA derivado de las operaciones de factoraje se encuentra efectivamente pagado. La autoridad se lo pasa por donde quiere y no valora debidamente la documentación aportada dentro de la fase administrativa. Continúa el contribuyente en su ataque, bien planteado. La autoridad fiscal, lejos de valorar en forma adecuada los contratos, convenios, documentos y demás elementos que tuvo a su disposición, que le fueron aportados, los desestimó sin darles el verdadero alcance a dichas operaciones, quedando de manifiesto que no comprendió del todo la operación que la contribuyente llevó a cabo, lo cual se encuentra debidamente documentado en los convenios y contratos aportados. Y como platicamos, aquí vemos que los magistrados consideraron fundado el agravio, y para ello se refieren a la primera sentencia y dicen que es un hecho notorio. Yo no estoy de acuerdo de que es un hecho notorio, es un antecedente inmediato y directo. Hecho notorio si se tratara de otro asunto o donde intervinieran otros contribuyentes y se refiriera al mismo problema, eso sería un hecho notorio. Pero esta sentencia, que es el antecedente inmediato, donde actor y demandado son los mismos o los problemas son los mismos, no podemos calificarlo de hecho notorio. Sin embargo, qué bueno para efectos didácticos que lo hicieron así, porque vamos a ver que se apoyan en dos tesis, una del Tribunal de Justicia Administrativa y otra de la Suprema Corte, que nos sirven a nosotros para poder traer a un juicio sentencias citadas en otros juicios donde se está resolviendo exactamente el mismo problema. Y aquí dice: hecho notorio, lo constituye para la Sala Superior del Tribunal Federal de Justicia Fiscal y Administrativa una sentencia emitida por ella. Y la otra también señala que los ministros pueden invocar como hechos notorios los expedientes y las ejecutorias tanto del Pleno como de las salas de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Y obviamente, pues una sala del tribunal puede invocar como hecho notorio lo que cualquier otra sala hubiese invocado, lo que la sala superior, lo que se haya resuelto en un juicio de amparo, en un juicio de revisión fiscal. Hay muchos elementos. Lo importante: nosotros, si tenemos otra sentencia que ya resolvió exactamente el mismo problema, sea que nosotros hayamos llevado el asunto o que la bajamos de internet, de las versiones públicas, se la podemos poner a disposición del tribunal e invocar. Eso es lo verdaderamente importante aquí.
El otro tema que me llamó la atención de los aspectos que consideró el tribunal y que para mí son importantes es esto, donde señala que el contrato entre las partes, hablando de factoraje financiero, es bilateral y solo obliga a quienes lo celebran, de conformidad con el artículo tal y cual del Código Civil. Pregunto, seguramente ustedes tienen esta experiencia, muchos de ustedes, algunos no, pero la van a tener tarde o temprano. ¿Les ha pasado que el fisco motive sus resoluciones aduciendo que un contrato es inválido porque no se cumplió tal o cual cláusula? Bueno, pues ahí tenemos los artículos que invoca la sentencia que dicen que un contrato es bilateral. Si es bilateral, entonces, ¿qué tiene que hacer una tercera parte pidiendo la nulidad del contrato, diciendo que ese contrato no vale porque se violó la cláusula X, Y o Z? Definitivamente no. Y en la sentencia se reproducen ambos artículos. Artículo 1832. En los contratos civiles, cada uno se obliga de la manera y términos que aparezcan que quiso obligarse, sin que para la validez del contrato se requieran formalidades determinadas fuera de los casos expresamente designados por la ley. Y esto me recuerda a la siguiente jurisprudencia de finales del 2019, emitida por la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, donde estableció como obligación en los contratos para efectos fiscales que fueran de fecha cierta. O sea, un contrato que la legislación mercantil, civil, laboral, agraria o la que resulte aplicable no requiere formalización ni requiere fecha cierta, nuestro máximo tribunal, para darle facilidades al SAT de que nos patee como contribuyentes, le dijo: no, si ese contrato que te exhiben no es de fecha cierta, no vale para efectos fiscales. Triste, pero cierto. Continuamos. 1836. El contrato es bilateral cuando las partes se obligan recíprocamente. Y aquí el tribunal es enfático, dice: más aún cuando en el fallo emitido por esta Sala Regional del Noroeste 2, o sea, la primera sentencia, y respecto del cual pretende dar cumplimiento la autoridad demandada, se declaró que las contraprestaciones fueron debidamente pagadas. O sea, si ya se resolvió el fondo en la primera sentencia, no podía el SAT, en el cumplimiento a esa resolución del tribunal, venir a alegar que siguen sin estar pagados los IVA. Con esto queda claro, ya cuando hay una resolución de fondo, y el tribunal en la primera sentencia resolvió que esos IVAs del facturaje estaban pagados, ya en el cumplimiento de la sentencia solamente le quedaba al SAT decir que ese IVA está pagado, son 25 millones, tienes derecho a la devolución. Pero aquí se amacharon y siguieron diciendo que no, violando la primera sentencia. Y el tribunal le recuerda: oye, tú fuiste e hiciste compulsas con los proveedores y comprobaste que eso estaba pagado. Y aquí el tribunal reitera: para que sea acreditable el impuesto al valor agregado, uno de los principales requisitos es que haya sido efectivamente pagado en el mes de que se trate, de conformidad con el artículo 5, fracción 3 de la ley del IVA, lo que aconteció en la especie, con independencia de que se haya pagado a través de facturaje financiero. Y dentro de otros de sus párrafos, le dijo el tribunal al SAT: ya no debiste haberte pronunciado nuevamente de que eso no estaba pagado, porque esta juzgadora declaró que el impuesto se encontraba efectivamente pagado. Tienen otras reflexiones que les quiero dejar. En una resolución del SAT dictada en cumplimiento de sentencia, ¿en qué casos sí y en qué casos no se pueden adicionar motivos y fundamentos? Ahora vamos a ver las cosas del lado del contribuyente. En la demanda de nulidad contra una resolución de cumplimiento de sentencia, ¿en qué casos sí y en qué casos no se pueden expresar nuevos agravios? Y la última reflexión de este bloque es: ¿se podría controvertir en amparo directo contra la segunda sentencia alguna cuestión desfavorable que se hubiera resuelto en la primera? Amigos, pues aquí tienen ustedes temas de reflexión, temas que les van a permitir fortalecerse. Hay tesis, hay jurisprudencia respecto a la mayoría de estos temas, y si ustedes las localizan, podrán fortalecer sus convicciones en materia de defensa fiscal a fondo. Llegamos finalmente a la sentencia donde resuelven, dice: la parte actora aprobó su acción y por ende se declara la nulidad de la resolución impugnada por los motivos y para los efectos en la parte final del cuarto considerado. Para mi gusto, aquí la sentencia debió haber dicho: la parte actora aprobó parcialmente su acción. ¿Por qué? Porque el agravio de los gastos indispensables le dieron la razón al SAT. Solamente probamos el tema del factoraje, que es el tema de mayor dinero. O sea, realmente por el factoraje estaba prácticamente el 80% del total del IVA que estaba en litigio en esta operación. Y bueno, pues esta sentencia, el magistrado instructor fue Lázaro Figueroa Ortiz. Como siempre, les deseo mucho éxito primeramente en su vida familiar y también en su vida profesional.
Seguimos en contacto.